Hola, buenas tardes. Espero que hayan empezado bien la semana. Vamos a rezar leyendo un pasaje que está en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Habiendo iniciado el año litúrgico ayer, dejamos la lectura continua que veníamos haciendo del Evangelio de Lucas. El pasaje de hoy dice así: Al entrar Jesús en Cafarnaún se le acercó un centurión, rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará, porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo, Jesús había casi, yo diría, recién empezado su actividad. Después del bautismo en el Jordán, se retira al desierto y empieza proclamando las bienaventuranzas y después un discurso en torno a los mandamientos y en torno en particular a una nueva lectura que Jesús hace de ellos, a la búsqueda de la interiorización de la voluntad de Dios más que el cumplimiento externo. Después de esto, Jesús termina este discurso haciendo referencia con una pequeña parábola a su enseñanza. Dice: el que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edifica su casa sobre roca, hablando de la autoridad de su palabra. Esto quería sobre todo subrayar. Cuando empieza a retirarse Jesús hacia Cafarnaún, aparece un leproso que le pide ser purificado, y Jesús expresa su voluntad y realiza el milagro con su palabra también. Lo quiero, queda purificado. Y ahí queda purificado el leproso. Ahora aparece un centurión, obviamente es alguien que no pertenece al pueblo de Israel, es considerado un pagano, un impuro, alguno por ahí un poquito más fuertemente diría un maldito o maldecido por Dios, por no conocer la ley, por no practicar la ley. Entonces, de alguna manera está representando a aquellos a los que hace referencia Jesús, los que vendrán de Oriente y de Occidente, están representando a los paganos que van a poder acceder a las cosas de Dios. En esto Jesús, podría decir, no es tan original, en el sentido de que muchos profetas han hablado de esta apertura de la salvación para todos los pueblos y para todas las naciones. El mismo profeta Isaías, en la lectura que compartimos en la misa de hoy, hace referencia también a ello. Jesús cita a otro profeta, el profeta Baruch, hablando de esto de los que vendrán de Oriente y de Occidente. Este pagano, entonces, impuro, inmerecedor, podríamos decir, para subrayar un poquito el acento que pone sobre su dignidad, inmerecedor de las cosas de Dios, cree en Jesús y cree especialmente en el poder de la palabra de Jesús. Y por eso pide por la curación de su sirviente, ofreciéndole a Jesús la posibilidad de no tener que entrar en su casa. Los maestros judíos nunca entraban en casa de los paganos, eso los convertiría en impuros y seguramente no sentirían que tenían nada que hacer allí. Entonces, este hombre es consciente de no ser digno de recibir a Jesús en su casa. Nosotros empezamos este camino del Adviento ayer y probablemente esta sea una de las actitudes más importantes que nos tenga que acompañar en este tiempo. El reconocimiento de la propia indignidad, que no tiene que ver con sentirnos infieles, impuros, pecadores, sentirnos lo peor de la humanidad. La experiencia de la conciencia de la indignidad tiene más que ver con la grandeza de Dios y con su gratuidad. El reconocerme que no soy digno de recibir las cosas que recibo de Dios es sencillamente reconocerme
hijo. El hijo es el que recibe gratuitamente, el que sabe que se le da por amor y se le da porque sí, no porque haya ganado con sus méritos ninguna cosa que merezca recibir. Algo tan distinto de lo que, como hemos visto muchas veces en el Evangelio, viven o vivían los contemporáneos de Jesús. Muchos, sobre todo los más religiosos, consideraban que a raíz de su fidelidad y a raíz de su cumplimiento de normas, leyes y mandamientos, entonces prácticamente Dios estaba como en deuda con ellos. Dios tenía que hacerles bien, tratarlos bien, hacerlos ricos, darles numerosa descendencia, vida larga, todo eso porque ellos eran fieles. En nuestro camino hacia la Navidad es precisamente lo contrario, yo diría. Es como no soy digno, no es algo que yo merezca. Lo decimos en cada Eucaristía, repitiendo las palabras de este centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero insisto, no es para tirarnos tierra encima y para sentirnos que estamos tan lejos de Dios y que somos mala gente. No es para darnos, yo diría, manija sobre eso, es más bien para tomar cada vez más conciencia de que todo lo que Dios nos da es porque nos lo quiere dar y que no somos dignos en el sentido de que no hemos ganado nosotros nada para que Dios tenga que respondernos o premiarnos. En todo caso, esa conciencia de la indignidad personal nos conduce a la mayor dignidad que podemos tener, que es sabernos hijos. Entonces, quien no se considera indigno, quien cree que por sus propios méritos va a alcanzar las cosas de Dios, no le está permitiendo a Dios ser padre, podríamos decirlo de esa manera. Pidámosle a Dios que nos acompañe en este camino, especialmente a San Juan Bautista, quien va a hacerse presente muchas veces en nuestra oración, en nuestra reflexión, y a la Virgen, que nos ayuden en este camino de ir haciéndonos cada vez más hijos, abriendo el corazón a recibir las grandes cosas que Dios nos quiere regalar, que nos las va a regalar de una manera muy particular en la noche de Navidad. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.